Siempre porque he asistido a varias iglesias de por años y tengo una duda bien grande porque he buscado en la Biblia, estudio la Biblia y nunca he encontrado donde el pastorado femenino sea bíblico. Me gustaría que me explicara eso, qué está sucediendo. Let me just be very honest with you. Seré muy honesto con usted. The reason why you don't see any female pastors in the Bible, La razón por la que usted no conseguirá pastoras mujeres en la Biblia because it is against the will of God. es porque eso va en contra de la voluntad de Dios. There is no such thing biblically No existe bíblicamente to a female pastor. una pastora mujer. Now, women can do great ministry, Ahora, las mujeres pueden ser tremendas ministras, but when we look at the Word of pero God, cuando vemos la palabra de Dios, it is forbidden biblically está prohibido bíblicamente for women to teach or have authority over men. que la mujer enseñe o tenga autoridad sobre el hombre. This is not my personal Y opinion. no es mi opinión personal, It's what we read in the Scripture. es lo que leemos en la Escritura. So God uses women, Así que Dios usa a las mujeres, but not in the role of a pastor or elder or deacon. pero no en el rol específico de pastor, anciano o diácono. So why is this happening? ¿Por qué ocurre esto? Here again, I never shy away from being biblically accurate. De nuevo, nunca me da vergüenza buscar ser preciso bíblicamente. What did the Word of God say yesterday in our last message? ¿Qué decía la palabra de Dios ayer en nuestro último mensaje? There's a time of apostasy coming. Que hay un tiempo de apostasía que viene. This is why we're seeing women pastors. Y por esto es que vemos tantas pastoras mujeres. It's not my heart to offend people, Yo no quiero ofender a la gente, but I would rather offend people pero prefiero ofender a la gente than offending God. que ofender a Dios. God expects people who stand where we stand Dios espera que las personas se pongan del lado donde nosotros estamos to speak truth. para decir la verdad. What does Paul say in Galatians 1:10? ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1:10? If I was still trying to please men, Si yo todavía intentara complacer a los hombres, I wouldn't be a servant of Christ. no sería siervo de Cristo. Estoy 100% de acuerdo con usted. 100% Estoy agree with haciendo you. esto I'm doing that. para abrir los ojos a muchos. To open the eye of men. Otra pregunta que tengo, que me imagino que será lo mismo, mucho apostolado femenino, There's a lot of precisamente female apostles. autodenominada, es completamente Self-called antibíblico. apostle, that's completely anti-biblical. Here again, there's a movement of apostles today. Hay un movimiento de apostolado mundial hoy en día, But again, from my reading of Scripture, pero lo que yo veo en la Biblia, when the last apostle died, cuando el último apóstol murió, there's no more apostles. ya no hay más apóstoles. Now, when we look at the Scripture, Cuando vemos la Escritura, the word apostello la palabra apostelo means to be sent from. significa ser enviado. Now, to me, a missionary Para mí, un misionero is being sent from, está siendo enviado, but they are not apostles with a capital A, pero no son apóstoles con esa A mayúscula, but they are sent with a calling. pero son enviados con un llamado. I'm glad for Y missionaries, estoy contento por los misioneros, but I don't believe we should call missionaries pero no creo que debemos llamar a los misioneros with the term an apostle. con ese término de apóstol. Just like today, there's no prophets. Así como hoy en día tampoco hay profetas. Now, God can use people Dios puede usar personas to give them y prophecy, darles profecía, but they're not called prophets pero no son llamados profetas, because they don't have that same authority porque no tienen esa misma autoridad that the biblical prophets, que los profetas bíblicos when tenían. they spoke, Cuando hablaban, when they wrote down, cuando escribían, they were being given God's word. estaban dándoles palabra de Dios. This is not the case Y today. este no es el caso hoy en día. Perfecto. Yo entiendo que todos somos siervos de Dios. Yes, I Y no understand debemos we are all nunca servants of anteponer God. títulos. And we never use these titles. La tercera We are pregunta. brothers and sisters in the Lord. Somos hermanos y hermanas en el Señor. Gloria a Dios. Gracias. Tengo una tercera pregunta que sería, ¿es correcto, entiendo yo que no, Third question. que Is it al right? I understand pastor it's not de la right. iglesia, la But to the esposa, pastor of the se le church, llame la pastora? His wife is called the pastor. Just be called the pastor. I don't see anywhere in the Bible No veo en la Biblia that a pastor's wife que la esposa del pastor
is called a pastor. se ha llamado pastora. Now, in Judaism, Ahora en el judaísmo, the rabbi los rabinos and his wife y sus esposas is called a rebbetzin. son llamadas rabencinas. But again, the word rav, Pero de nuevo la palabra rav, which is rabbi, que es rabí, most people don't know what that means. muchas personas no saben lo que significa Most people rabino. think a rabbi is a teacher. Muchos piensan que rabí o rabino significa maestro. The word rav Pero la palabra rav or ravi o rabí means my great one. significa mi grandioso. In my opinion, En mi opinión, there's only one rabbi. solo hay un rabí. And there's only been one rabbi. Y solo siempre ha habido un rabí. And that is our Lord and Y Savior. ese es nuestro Señor y Salvador Yeshua. Y la última pregunta que tengo Last es question. que tengo mucha duda sobre los bailes, las danzas y las About coreografías dancing, frente al altar. choreography in front of ¿Es the altar. correcto? ¿Es Is it bíblico? right? Is it biblical? Well, the Bible speaks about dancing unto the Lord. La Biblia habla sobre danzar delante del Señor. So I could never say that dancing like David danced before the Lord is wrong. Así que nunca podría decir que danzar como David danzó sería algo incorrecto. But what we see today in many churches, Pero lo que vemos hoy día en muchas with iglesias, smoke, con humo, with the lights turned down low, con las luces bien bajitas, muy oscuras, that's not speaking of biblical worship. eso no me habla de adoración bíblica. To me, it reflects more of a nightclub Para mí me parece más como una discoteca than a worship service. que como un servicio de adoración. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué papel juega Estados Unidos, si What is the United alguno, States role en los tiempos finales? in the end times? Well, the United States will be like all the other nations. Los Estados Unidos serán igual que todas las demás naciones. I think we see even today Creo que incluso hoy podemos ver that Antichrist spirit el espíritu del anticristo is very present in the United States government. está muy presente en el gobierno de los Estados Unidos. And America will join with the other nations Y Estados Unidos se unirá a las demás naciones to go up and make war against Jerusalem. para subir y hacer la guerra contra Jerusalén. So I don't see anything special Así que yo no veo nada especial about the future of America. con respecto al futuro de Estados Unidos. When I look to the history, Cuando veo la historia, I think America was an influence for justice, creo que Estados Unidos fue una influencia de justicia en el mundo, for freedom. por libertad. But I think those days Pero creo que esos días are behind us. están en el pasado. I'm not optimistic No soy optimista about America's en future. cuanto al futuro de Estados Unidos. Gracias por este banquete espiritual. Thank you for this banquet, spiritual banquet. Dios los bendiga. No es para mí, porque ya yo estoy segura Not for me because I'm sure de todo already lo que el doctor Baruch of ha hablado por everything that cuanto lo you llevo already siguiendo spoken 5 because I've been años. following you for 4 Y years. estoy de acuerdo con sus enseñanzas que van de acuerdo con la palabra de That Dios. I agree with the word of God. Ok, esto lo voy a hacer This is por la I'm doing congregación this for the local. congregation, for the local congregation. Hay mucha confusión There's a lot of y confusion. por eso fue una de las cosas que le pedí a Dios que lo And trajera this was the a reason Puerto I Rico y a was nuestra praying God to congregación. bring you to our congregation and to Puerto Y Rico. aunque ya usted habló, And de lo although que you voy a already preguntar, talked about what I'm going to ask, quisiera que I pudiera would like for explicarlo you to explain it. para, bueno, para todos, porque todos For estamos everybody, aquí, because pero everybody's especialmente here, para especially algunos de nuestra for those congregación. of one of Ok. this congregation that still don't understand. El rapto puede ser Can en the cualquier rapture be momento. at Yo any sé la time? contestación, pero quiero que I know si the usted answer, but I lo need puede to decir. explain it again. No, Ok. No. ¿Por qué no? Why? because as we talked about yesterday, Porque como hablábamos ayer, this so-called doctrine of imminency, la doctrina, esta supuesta doctrina de la inminencia, which is the basis for the rapture could happen at any time. que lo que dice es que el rapto puede ocurrir ahorita mismo. Again, if you look at those verses which they give, De nuevo, si ves esos versículos que dimos, tells us to watch, los versículos que da esta gente que apoya la doctrina nos dice que vigilemos, to be ready, que estemos listos, to have an que expectation. tengamos una expectativa. But nowhere in these verses Pero ninguno de esos versículos, aunque dicen eso, does it say that the rapture could happen at any time. dicen que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. The Bible doesn't agree with that. La Biblia no está de acuerdo con esa idea. What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? Before that day of Christ can happen, Que antes de que ocurra el día de Cristo, the apostasy must take place, la apostasía debe manifestarse, which is going to
give the Antichrist this revealing. la cual permitirá que el anticristo sea revelado. So, no. Así que la respuesta es no. Ok. Los 7 años que habla el libro de Daniel The 7 years that the book of Daniel speaks about. serán todos la gran Will tribulación. all of them will be the great tribulation? No. No es por Daniel's 70th week, La semana 70 de Daniel there will be difficult things that happen. van a ocurrir cosas difíciles, But nowhere in the Bible pero en ningún lugar de la Biblia do we see that these last 7 years vemos que estos últimos 7 años are all God's wrath. sean todos sobre la ira de Dios. In fact, as we saw in Revelation 13 and verse 5, De hecho, como vemos en Apocalipsis 13:5, the Antichrist is going to allow to function for 3.5 years. al anticristo se le permitirá funcionar durante 3 años y medio, And he's not going to do good things. y él no va a hacer cosas buenas. This has nothing to do with God's wrath or his judgment. Esto no tiene nada que ver con la ira de Dios o su juicio. So in the first half, Así que en la primera mitad, the church will be persecuted. la iglesia será perseguida. In the second half, En la segunda mitad, Israel will be persecuted. Israel será perseguido. Not by God, No por Dios, but by the Antichrist empire. sino por el imperio del anticristo. Why? ¿Por qué? Because Israel reject the Antichrist. Porque Israel rechazará al anticristo. Ok. La iglesia verá al anticristo si estamos vivos. Will the church see the Antichrist if we're alive? I strongly believe that the church will see the Antichrist. Sí, firmemente lo creo. Ok, ¿y en qué periodo de los 7 años la iglesia será levantada? What point Y in, ese es el último. what point between these 7 years will the church be lifted? Again, no one knows the day or the De hour, nuevo, nadie sabe el día ni la hora, but we know that the abomination of desolation will happen pero sabemos que la abominación desoladora ocurrirá in the middle of that week, a mitad de esa semana. and then 2 other events biblically must take place. Y otros 2 eventos bíblicamente deben acontecer. The sealing of 144,000 El in Revelation chapter 7, El sellado de los 144,000 de Apocalipsis 7, and then later on in that same 7th chapter, y luego más adelante en ese mismo capítulo 7, in verses 9 and 10, en los versículos 9 y 10, I believe this is a description of the rapture. creo que esta es una descripción del rapto. So, do we know after the abomination Así que sabemos después de la abominación how soon the rapture will be? qué tan pronto ocurrirá el rapto. We're not told. No se nos dice. It could be weeks, Puede ser semanas, it could be a month or 2. puede ser un mes o 2, But again, what does the Word of God say? pero de nuevo, ¿qué dice la palabra de Dios? No one knows the day or the hour. Que nadie conoce el día ni la hora. Dios los bendiga. Amén. Mi nombre es David Torres, pertenezco a la iglesia local. David Torres from the church. Voy a usar un texto bíblico para que pueda hacer la pregunta. He's going to read the scripture first. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51. 51. Mi 51 will be pregunta es, tomorrow. My question is, ¿por qué muchos why teólogos many theologians odian hate ese versículo This verse. y no lo explican? And they Porque don't aún explain it. en esta Biblia que yo because in this tengo, Bible that I have, en los comentarios, in the comments, no me explica eso. It's not Entonces explained. yo tuve que ir a so I buscar had to a otro search sitio. it in different other place. Obviously, I agree with what that verse says. Obviamente estoy de acuerdo con lo que ese versículo proclama. We who are currently mortal, Nosotros que somos actualmente mortales, meaning we are subject to death, es decir, estamos sujetos a morir, we will be changed. seremos cambiados. Now, you use the word mystery. Usted utilizó la palabra misterio. What is a mystery in the New ¿Y Testament? qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Something that the Jewish community didn't know. Algo que la comunidad judía no sabía. Something that's not greatly taught in the Old Testament. Algo que en el Antiguo Testamento no fue enseñado ampliamente. Usually, a mystery Usualmente un misterio has to do with a New Testament revelation. tiene que ver con una revelación nueva en el Nuevo Testamento. So, what you describe, Lo que usted ha descrito it describes perfectly the rapture. describe perfectamente el rapto. That's the mystery he was speaking of. Y ese es el misterio del cual él está hablando allí. The Jewish community, the children of Israel, really wasn't aware of this. La comunidad judía realmente no estaba consciente de esto. Paul's giving new revelation Por lo tanto, Pablo les daba esa nueva revelación about what's going to happen sobre lo que ocurriría at a specific time. en ese momento específico. When? ¿Cuándo?
prior to the wrath of God, antes de la ira de Dios, but after the abomination pero of desolation. después de la abominación desoladora. That's the most accurate that we can say. Eso es lo más cercano que podemos anticipar. It's disappointing that there's not much commentary about that verse. Es decepcionante que no hayan más comentarios sobre ese verso. If I could offer a possible suggestion, Si te pudiese ofrecer una sugerencia posible, even though Paul calls the rapture our blessed hope, es que a pesar de que Pablo llama al rapto nuestra esperanza bienaventurada, a lot of theologians don't like to discuss it. a muchos teólogos no les gusta discutir eso. That's sad. Y eso es triste. It is a hope that is a blessing. Eso es una esperanza que es una bendición It belongs to the y church. que le pertenece a la iglesia. We're supposed to be watching, Se supone que estemos vigilando, but we also need to be educated. pero también debemos estar siendo educados. So it's disappointing that they ignore that Así verse. que es decepcionante que ignoren este versículo. Let me say this. Te diré algo más. More and more theologians Más y más teólogos are rejecting the reality of the rapture. están rechazando la realidad del rapto. Again, I think that's partly related to this apostasy. Y también pienso que esa posición es parte de la misma apostasía. A nosotros los puertorriqueños nos gusta mucho la carne We de the cerdo. Puerto Ricans love pork. Oh my goodness. Yo sé que los judíos, I know the especialmente Jewish. los que están en el Viejo Testamento todavía en la ley, Especially those who no were comen carne still de in the Old cerdo. Testament, in the law, they don't ¿Qué eat pork. opina What do you usted think acerca de comer la carne de cerdo? about eating pork? Si está bien o está mal. Is it right or wrong? I want to give you a very specific answer. Quiero darte una respuesta muy específica. When we look at the Word of God, Cuando miramos la palabra de Dios, there are certain things God calls food, hay ciertas cosas que Dios llama alimento and other things He does not call food. y otras cosas que Él no llama alimento. I believe we should eat food. Yo creo que debemos comer alimento. And what God says is not Y food, lo que Dios dice que no es alimento, we should reject. deberíamos rechazarlo. Now, God is the same God. Dios es el mismo Dios. He doesn't change Él no cambia because He's perfect. porque Él es perfecto. So, to give you a very straight answer, Así que para darle una respuesta muy clara y directa, pork is not something that we should eat. el puerco o el cerdo no es algo que deberíamos comer, Neither is lobster ni tampoco la langosta or crab. o el cangrejo. God says this is not food. Dios dice que eso no es comida. I think it would be well Creo que estaría bien for us to agree with God. que nos pusiéramos de acuerdo con Dios. He knows what is good Él sabe lo que es bueno and He knows what is evil. y Él sabe lo que es malo. Agree with God. Pongámonos de acuerdo con Dios. Está que estoy en problema. I am in trouble. Me gusta mucho la carne de cerdo, Because la I love langota pork. y los bueyes y el marisco me encanta. And seafood and everything. Let me ask you a question. Te voy a hacer una pregunta And I ask you this in love. y te lo pregunto en amor. Do you love pork and seafood more than you love God? ¿Amas más el puerco y los mariscos que a Dios? No, Then I know what you're going to do. Entonces sé lo que vas a hacer. lo que va a pasar porque es fuerte. It's hard, it's tough. Always serving God is hard. Siempre servir a Dios es difícil, But when we agree with God, pero cuando nos ponemos de acuerdo con we'll Dios, never regret it. nunca nos arrepentiremos. La primera, sobre lo que usted discutió de la salvación ayer, que no la perdíamos. First, you Pero told me about salvation, that tengo we una don't, gran duda. we don't lose salvation. Pastores, But I have a big doubt. misioneros, Pastors, siervos de Dios, Servants of que God, se quitan la vida, that they que kill han themselves. profesado que They han kill themselves. recibido The al servants of Señor God, como su pastors, Dios y kill Salvador. themselves. They have already Ellos received God. pierden su Did they lose their salvación. salvation? Suicide is not the unpardonable sin. El suicidio no es un pecado imperdonable. With my friend from Australia, Con mi amigo de Australia we made a short video hice un video corto encouraging people animando a la gente who are going through hard times que está atravesando dificultades to press on, para seguir adelante, to overcome. que venzan.
We love them. los amamos, We know that God loves them. sabemos que Dios los ama And He's not glorified y Él no está glorificado when someone takes their life. cuando alguien se suicida. But our salvation Pero nuestra salvación is not based upon what we do or don't do. no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Our salvation is based upon Nuestra salvación se basa what Christ did en lo que Cristo hizo when He laid down His life cuando entregó su vida upon the cross. sobre la cruz. We all fall short of God's glory. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. I'm so glad that my salvation Estoy muy feliz de que mi salvación and all of our y salvation la de todos nosotros is not dependent upon us. no dependa de nosotros. We fail God. Nosotros le fallamos a We Dios, disappoint God. le decepcionamos, God will never say no pero Dios nunca dirá que no to those who have received His gospel. a aquellos que han recibido el Evangelio. So they do not lose their salvation Así que ellos no pierden su salvación because they take their life. por el hecho de haberse suicidado. It's the wrong action. Es una acción incorrecta, It's not pleasing to God. no le agrada a Dios, But it's not an issue of salvation. pero no es un tema que haga perder la salvación. Thank you. And the other question is, Your Spanish is getting more clearer for me. okay. Yes, of course. My mother and all my family, toda mi familia, fuimos católicas, We were Catholic, all my family. nacidas, criadas Born, en raised el catolicismo. Catholic. Mi hermano tenía retardación My mental. brother was mentally disabled. Yo pregunto, ¿me encontraré en el reino a mi Will I hermano see him in y a mi mamá, que en el hecho de su muerte mom, aceptó who al accepted Señor como Jesus su Señor y just when she was about to Salvador? die? Well, your mother you will see in the kingdom of heaven. A tu madre la verás en el reino de los cielos. If she's received the gospel, Si ella recibió el Evangelio, she is there. ella está allí. Now, when we get into a very difficult question, Ahora hay una pregunta muy difícil, a very emotional one. muy emocional. What happens to the soul of children that are aborted, ¿Qué pasa con el alma de los niños que son abortados are born with mental issues? o que nacen con problemas mentales? I can't answer that question. Yo no puedo responder esa pregunta. God is a perfect judge. Dios es un juez perfecto God always does the right y thing. Él siempre hace lo correcto. Those decisions Esas decisiones are His decisions, son suyas, not ours. no nuestras. Thank you. Yo tengo una pregunta relacionada a el milenio, About the porque millennium. y entonces el hermano que habló hace poco que mencionó 1 Corintios 15, yo tenía una pregunta con relación a 1 Corintios I had a question about 15:50, 1 Corinthians porque ahí habla 15:50, because que- it tells that que la carne y la sangre pues no Flesh podrán and blood heredar el reino de won't Dios. inherit the kingdom Ya of cuando God. suceda eso, que Cristo venga y establezca el When Christ milenio, comes and establishes la iglesia the habrá millennial sido kingdom, raptada the church will be already y taken. nos habremos ido y We will be hemos gone. sido We transformados will be transformed. en esencia, pero Before van a that. venir otros But then other que people van a will vivir en come el reino, who will live que in no the habrán millennial sido kingdom, raptados con that nosotros y won't no van a have ser been raptured, transformados. taken, and won't be transformed. ¿Cómo podremos convivir How can we durante live ese together milenio throughout those y si millennial alguno kingdoms? de ellos And any one of them supera el milenio podrá will entrar a la go Nueva through the Jerusalén, millennium, will como they lo be harán able con to su enter to the New Jerusalem? How will they cuerpo do that with the corruptible. same corrupt Porque body? no veo Because I nada don't see relacionado a una nothing related to a transformación transformation de ese for cuerpo those en people ellos. that are in their normal bodies in the Y entonces, kingdom. rapidito ahí colo esta pregunta con relación a Apocalipsis And I'll link this 22, question with capítulo Revelation 22, que 22, habla del árbol de la where it vida y speaks about sus the tree frutos of para life and the sanidad. fruit for the healing Si of the en nation. el nuevo milenio pues no va a haber enfermedad Well, ni if nada there de were, eso. why is that needed if the new millennium kingdom won't be any disease? Perdón, en el In the New Jerusalem, won't be any disease. Well, first of all, the millennial kingdom En primer lugar, el reino milenial is not the final condition for the kingdom of no God. es la condición definitiva del reino de Dios. The millennial kingdom is temporary. El reino milenial es temporal. In the millennial kingdom, God's purposes are not completed. En el reino del milenio, los propósitos de Dios no estarán 100% cumplidos. There will be perfection in the New Jerusalem. Habrá perfección en la nueva Jerusalén.
Let me respond to your excellent question. Te responderé tu excelente pregunta. Yes, 1 Corinthians 15, verse 50. Sí, 1 Corintios 15:50 Flesh and blood cannot inherit the kingdom of dice God. que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. But, Pero, as I said, the millennial kingdom como dije, el reino milenial is not the full expression of the kingdom of God. no es la expresión plena del reino de Dios. We know that in the millennial kingdom, Sabemos que en el reino milenial, not in the New Jerusalem, no en la Nueva Jerusalén, but in the millennial kingdom, sino en el reino milenial, there will be sin habrá pecado and there will be death. y habrá muerte. What does Isaiah say? ¿Qué dice Isaías? He said, those who die at the age of 100 Dice que aquellos que mueran a los 100 años will be thought of as dying as a young child. serán considerados que murieron como un niño pequeño. So during the millennial kingdom, Así que durante el reino milenial, people are going to live longer. la gente va a vivir mucho más tiempo. The church has a specific role or purpose in the millennial. La iglesia tiene un rol específico y un propósito en el milenio. We are going to rule and reign with Y es Christ. que vamos a reinar y gobernar con Cristo. We will be in a new body. Estaremos en nuestro nuevo cuerpo. We won't be flesh and blood. No seremos carne y sangre. But we see that the millennial kingdom, Pero vemos que en el reino milenial there will be those of flesh and blood. habrá gente de carne y sangre. Now we get to the real hard point. Ahora llegamos al punto realmente difícil. What you said concerning Revelation chapter 22, Lo que has dicho acerca de Apocalipsis 22, that tree of life el árbol de vida is going to produce fruit producirá fruto all the time. todo el tiempo. Now, why is that important? ¿Por qué eso es importante? You said the leaves are for the healing of the nations. Has dicho que sus hojas son para la sanidad de las naciones. What does that mean? ¿Qué significa eso? Here again, just because I stand here De nuevo, yo solamente por estar parado aquí, doesn't mean that I have all the answers. no quiere decir que yo tenga todas las respuestas. Now, I don't know anywhere in the scripture No conozco ningún lugar en la Escritura that it says those that miss out on the rapture, que diga que aquellos que no entren en el rapto that they will get that glorified body. van a obtener un cuerpo glorificado. We see a difficulty. Y vemos una dificultad allí. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. But we're never told that those who miss out on the rapture Pero tampoco se nos dice que aquellos que pierden el rapto from Israel, de Israel, and remember Zechariah 14 verse 16, y recuerda Zacarías 14:16, there will be a group of people habrá un grupo de personas that go up to make war against Jerusalem. que subirán a hacer guerra contra Jerusalén. And they will be in the millennial kingdom. Y ellos estarán en el reino milenial. Will they have a glorified body? ¿Tendrán un cuerpo glorificado? No. No. Okay. Will there be some time in the future ¿Lo tendrán algún momento en el futuro? that those who have received the gospel Que aquellos que reciben el Evangelio, will receive a glorified body? ¿recibirán ellos un cuerpo glorificado después? I know no verse of scripture that promises that. No conozco en que la Biblia prometa eso. Can God still do it? ¿Puede Dios hacerlo de cualquier modo? Absolutely. Por supuesto. But the principle is this. Pero el principio es el siguiente. If we remain flesh and blood, Si quedamos siendo carne y sangre, if we remain as a natural man or woman, si quedamos siendo como un hombre o una mujer natural, we can't enter into the kingdom no of God. podemos entrar al reino de Dios. So we need to experience a change. Así que debemos experimentar un cambio. What does God provide for that change? ¿Qué provee Dios para ese cambio? The gospel. El Evangelio. I think it's encouragement Creo que es de ánimo to receive the gospel, recibir el Evangelio, have that good work that God began, tener esa buena obra que Dios inició, have it be completed, que sea completada, which is the time of the rapture. lo cual será en el tiempo del rapto. That's the best I can do. Es lo mejor que puedo hacer. Good morning. It will be Luke 16, the rich man and Lazarus. Is that a parable or that really happened in life? Strongly we go ahead. La pregunta es sobre la parábola del rico y Lázaro, si es una parábola o es una historia real. Most of the time when we have a parable, La mayoría de las veces cuando tenemos una parábola, we are told it's a parable. se nos dice explícitamente que esto es una parábola. I really like your question. Me gusta tu pregunta. I strongly believe that this was a historical event. Firmemente creo que esto del rico y Lázaro fue un evento que sí ocurrió. We find that Messiah knows what's going on Encontramos que el Mesías sabe lo que está pasando in these two locations. en estos dos lugares, In Abraham's bosom en el seno de Abraham and in what's called Hades or hell. y en el Hades o infierno. What's the big takeaway? ¿Cuál es la gran enseñanza? The only one that could know that El único que pudiese saber eso is God. es Dios.
So I believe it points to the divinity of Christ. Así que creo que es una historia que nos hace ver la divinidad de Cristo, I believe it's a historical event que es un evento histórico que ocurrió and not a parable. y no una parábola. Thank you. He wants to know if the great white throne judgment will be in hell, in the earth, or heaven. La pregunta es si el juicio del gran trono blanco será en el cielo, en el infierno o en la tierra. Well, the where is a difficult question, Es difícil la pregunta de dónde. but we know it's after the millennial kingdom. Lo que sabemos es que será después del reino milenial. It would seem to me Me parece that this great white que throne este juicio del gran trono blanco would be in heaven, será en el cielo. but what we do know Pero lo que sí sabemos is that anyone who comes to that great white throne es que judgment todo el que se presente a ese juicio del gran trono blanco is lost. estará perdido. They do not have what is necessary No tendrán lo que es necesario to enter into the New Jerusalem. para entrar a la Nueva Jerusalén. I have a question. According to Daniel, we see the goat destroying the ram, which we understand is Iran. In Daniel says that the horn will reach the Holy Land. It's things to The do. goat will reach the Holy Land, yes. There is a horn. It says in Daniel. Yes. And I wanted to know if it's related with Iran or is totally the Europe. I strongly believe the goat is European. Ok, la pregunta es con respecto a la profecía en Daniel del carnero y el macho cabrío, en el que el macho cabrío que representa a Europa destruye al carnero. Entonces la pregunta es, porque dice que él alcanzará a Israel. Can you start this again? So I strongly believe the goat is European. Creo firmemente que el macho cabrío representa a Europa, o es That es is europeo. the Antichrist empire. Es el imperio del anticristo And it will come against Israel. y que vendrá contra Israel. And all the nations of the world Y todas las naciones del mundo will be supporting the Antichrist. estarán apoyando al anticristo. Doesn't mean all the people. No significa todo el mundo, todas las personas. Obviously, true believers will not. Obviamente los verdaderos creyentes no lo apoyarán. We will be faithful to the Word of God. Nosotros seguiremos siendo fieles a la palabra de Dios. As we talked about in Revelation 14, Como hablamos en Apocalipsis 14, we will be persevering. estaremos perseverando, We will be doing the commandments of God estaremos cumpliendo los mandamientos de Dios because of our faith in Christ. por nuestra fe en Cristo. Amen. Veo que el régimen del ayatolá en Irán está cayendo y espero que caiga pronto. Y creo que el Islam desaparecerá cuando el macho cabrío destruya al carnero. Yeah, but ¿Cómo observa usted como judío esta potencial caída pronta del imperio de los iraníes en este momento? Iran may fall, Irán puede caer, but I still believe that there will be a future in Iran, these two nations, pero aún creo que la profecía bíblica con este Irán futuro, con estas naciones, de los medos y los persas, that they will be a source of worldwide instability van a ser esa fuente de inestabilidad mundial later into the future. en el futuro. So Iran might fall, Así que este Irán actual, este gobierno puede but caer, that doesn't mean that they're finished. pero eso no significa que ya estarán acabados por siempre. that's what I was thinking. So it means that things will get worse and worse. Que las cosas pueden empeorar después. Sí. For the kingdom. Pero mi But pregunta my es, question, en for knowledge Daniel purposes, 12:11, en Daniel 12:11, Daniel 12:11, dice que desde el tiempo que se ha from quitado the el time that it's continuo taken sacrificio the daily sacrifice, hasta la abominación till desoladora de la the cual desolation hemos of hablado the nation, durante estos 3 we've been días, talking to throughout habrán the 3 days, it 1290 will be días. 1,000. Mi The pregunta question es la is, siguiente. Aquí se está hablando de 1290 días, here's que talking serían about 1260 días o 1,290 42 days, semanas which will be 42 más weeks. 30 días. That La pregunta mía es, 1,260 plus 30 durante days. esos 30 días Throughout those 30 que se days está hablando en Daniel, that Daniel 12:11, is speaking in Daniel 12:11, podemos pensar can we think que hay dos eventos. there will be two Primero events? sería el rapto First the rapture, y después sería la segunda venida and then de the second Cristo, coming, que son dos eventos which are two completamente completely separate independientes, events. entiendo. Y la pregunta es So si the en ese question is, periodo de 30 if días those es que van 30 a days ocurrir will happen la ira de las 12 copas the 12, que se the registran
siete palabra. siete cosas. Las siete The seven cosas bowls que se judgment leían. will be No. No. Okay, good. The abomination of desolation happens, La abominación desoladora ocurre and we find that soon thereafter, y poco después the wrath of God will begin. la ira de Dios comienza. Prior to the wrath of God Antes de la ira de Dios will be the rapture. sucederá el rapto. We don't know how soon after the abomination No sabemos después de la abominación cuán pronto vendrá el rapto, the rapture will happen. pero el rapto ocurrirá. Those 30 days Esos 30 días are very significant. son muy importantes. In Judaism, En el judaísmo, 30 days 30 días is a mourning period. es el periodo para el luto. If you look at Zechariah chapter 12, Si buscas Zacarías 12, when Messiah returns, cuando el Mesías vuelva, what's going to happen? ¿qué pasará? See, now we need to be very clear about something. Debemos tener algo muy en claro. Daniel's 70th week, La semana 70 de Daniel, those final 7 years, esos últimos 7 años, are divided, están divididos and in the middle of the week y en la mitad de la semana will be the abomination of desolation. sucederá la abominación desoladora. So from the abomination of desolation Así que de la abominación desoladora until the kingdom of God is established, hasta el establecimiento del reino de Dios, there will be 1,335 habrán 1335 days. días. Now, during the first 30, Durante los primeros 30 it's going to be a time of mourning. será un tiempo de luto. That's what Zechariah chapter 12 says. Eso es lo que dice Zacarías capítulo 12. So, it's not speaking about the rapture, No está hablando del rapto, but rather the emphasis is on the second coming. sino que el énfasis está en la segunda venida. Messiah will come, El Mesías vendrá, the people will mourn for 30 days, la gente estará lamentándose por 30 días, and then there's an additional 45 days. luego hay unos 45 días adicionales. At the end of those 45 days, Al final de esos 45 días, the kingdom of God will be established. el reino de Dios será establecido. That's why it says in the next verse, Por eso dice el siguiente versículo: blessed is the one who waits bendito aquel que espera and arrives at 1,335 y days. llega a los 1335 días. Now, in regard to the bowl judgments, Con respecto al juicio de las copas, they will be during the second half of Daniel's 70th week, eso sucederá durante la segunda semana de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. but we don't know exactly when. Pero no sabemos desde cuándo y hasta cuándo. Muy buenos días, señor Baruch. Que el Señor me lo bendiga Good siempre. morning, Mr. Baruch. God bless you Tengo una always. sola pregunta para usted. Only one question for you. Yo tuve un ayuno I was de fasting 41 días for 41 days. y el Señor me mandó a leer el libro de Daniel, And the Lord pero yo no lo entendí. Por directed me favor, to the ¿usted Daniel, book podría of Daniel, decirme but I qué didn't significa el libro de Daniel? understand. Can you please? The book of Daniel, El libro de Daniel, that name means God is my judge. ese nombre de Daniel significa Dios es mi juez. The first half of the book of Daniel La primera mitad del libro de Daniel teaches us principles. nos enseña principios. The second half of Daniel, La segunda mitad, chapters 7 through 12, del capítulo 7 al 12, is prophetic. nos enseña profecía. It tells us what will be. Nos dice lo que pasará. So the message of the book of Daniel is this. El mensaje del libro de Daniel es el siguiente. We learn the principles Aprendemos los principios that we're called to demonstrate que somos llamados a demostrar during these end time prophecies para esos tiempos finales, so that we can be found faithful de manera que podamos ser hallados and fieles we can testify y podamos dar testimonio that God is our judge. de que Dios es nuestro juez. That's the witness that we all will want to have. Ese es el testimonio que todos queremos tener. We don't serve man, No servimos al hombre, we don't serve government, no servimos a los gobiernos, we serve the God of Israel. servimos al Dios de Israel. When the final judgment arrives and we see God, can we repent at the moment, or if someone has not believed in God before, will they go to hell? Sí, la pregunta es, en el juicio final, cuando veamos a Dios allí, ¿podrá la gente arrepentirse o ya no habrá oportunidad? So when the final judgment comes, Cuando venga el juicio final, anyone who has not accepted the gospel, todo el que no ha aceptado el Evangelio, where will they go? ¿a dónde van a ir? Into the lake that burns with fire and Al brimstone. lago que arde con fuego y azufre. Now, it's similar to hell, Es similar al infierno, but it's not exactly the same thing. pero no es exactamente lo mismo. It's no better, No es mejor, maybe worse. tal vez sea peor.
It doesn't end. no termina nunca, It's eternal punishment. es castigo eterno. What about el rapto? Cuando venga el rapto, ¿se pueden arrepentir en ese momento? And what about the rapture? At the moment of the rapture, can people repent? The rapture, as we read to us earlier, Como dijimos antes, en el rapto, if you're not ready for the rapture when it happens, si no estás lista para el rapto en el momento que you ocurre, will miss it. lo perderás. There's no time to get ready. No habrá tiempo para prepararse para el Now's rapto. the time to be ready El tiempo para estar listo es ahora, by receiving the gospel. recibiendo el Evangelio. If you wait, Si esperas, you won't take part in it. no formarás parte del rapto. Mi pregunta es de que si por qué Jesús tenía que morir si Dios Why es Jesus had to como die? que soberano y If God is sovereign todopoderoso and all y powerful, puede perdonar He can a forgive cualquiera. to anyone He wants to forgive. We need to remember that God is holy Debemos recordar que Dios es santo and He is righteous. y es justo. Because He's all of these things, Y como Él es todas estas cosas, He cannot violate justice. Él no puede violar su justicia. So Messiah died Así que el Mesías murió because there was no other way porque no había otra manera that we could experience eternal redemption. para que pudiéramos experimentar la redención eterna. God who knows all things, Dios que sabe todas las cosas, yes, He's sovereign, sí, Él es soberano, but His sovereignty does not allow Him to do just whatever He wants. pero por el hecho de ser soberano no hace que Él haga lo que le plazca, lo que le parezca. Now, when we talk about the righteousness of God, Cuando hablamos de la justicia de Dios, we need to have it from the right understanding. debemos tener un entendimiento correcto de lo que eso significa. God always behaves righteously. Dios siempre se conduce y se comporta de manera justa. Why? ¿Por qué? Because He defines righteousness. Porque Él es el que define lo que es lo justo. It's not a standard No es un estándar that God meets. al cual Dios tenga que llegar. It's His character. Es su carácter It's who He y is. quién Él es, So God would never violate por lo cual Dios nunca va a violar any of His attributes. ninguno de sus atributos. So God is sovereign, Así que Dios es soberano, es verdad. but that sovereignty Pero esa soberanía does not allow Him to do anything no hace que Él decida hacer lo que le plazca, just because He wants. solo porque Él quiera hacerlo. He submits Él se somete to the law. a la ley que Él mismo ha establecido. The law is perfectly related to the character of God. Y esa ley refleja perfectamente el carácter de Dios. That's why if you want to know more about God, Por eso si quieres conocer más a Dios, study the commandments of the Bible. estudia los mandamientos en la Biblia. They reflect His nature. Ellos reflejan la naturaleza de They Dios reveal who He y is. revelan quién es Él. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con los testigos de Jehová? Porque ellos creen en Jehová Dios, pero a la vez ponen de segunda, lo que dice a Jesús. They take Jesus like a Tengo lower mi madre que es testigo de place. Jehová y My en mother verdad, is Jehovah's después que he Witness. empezado a leer la palabra And de after Dios she y a started reading conocer de the Bible Jesucristo, and knowing me doy Jesus, cuenta que now ellos that I know Jesus now, I understand that she's wrong. error en que ellos ponen primero a Jehová, They yo put sé que first Jehová es Jehovah, Dios Padre, and I know Jehovah is pero God the Jesús Father. lo ponen, But dicen que Jesus no, is que no not that vino a la important. tierra y que They say that He didn't come to lo ponen al earth, lado. or He just put it on the side. In Acts chapter 4 and verse 12, Hechos 4:12 it says, "There's no other name given to man dice que no hay otro nombre dado a los hombres by which we must be saved." en quien podamos ser salvos. And that name is Y Jesus, ese nombre es Jesús, not Jehovah. no Jehová. So we need to understand Así que debemos entender it's only through que Christ solamente a través de Cristo that one becomes saved. que uno es salvo. Now, your mother, Ahora tu madre, if she's received Christ, si ella ha recibido a Cristo understands what He's done, y entiende lo que Él ha hecho, then she will be in the kingdom of God. estará en el reino de Dios. But if she's still believing Jehovah Witnessism, Pero si todavía cree en la doctrina de los testigos de Jehová, then she will not be. entonces no estará. So we need to understand truth. Debemos entender la verdad. Truth does not originate with man. La verdad no se origina en el hombre, It comes from God. viene de Dios. And we must accept the Word of Y God. debemos aceptar la palabra de Dios. What it says about the gospel, Lo que dice sobre el Evangelio, who Messiah is. quién es el Mesías. Now, in my Y understanding, en mi entendimiento, Jehovah Witnesses do not believe in the divinity of Christ. los testigos de Jehová no creen que Cristo sea divino. If you do not know who Jesus Y is, si tú no sabes quién es Jesús,
then you won't be saved. no puedes ser salvo, Because you haven't received the biblical Jesus. porque no has recibido al Jesús de la Biblia. I know this is painful. Sé que esto es doloroso, It's hard for you to hear. es difícil para nosotros escucharlo, But my prayer is this, pero mi oración es esta: that this may motivate que you esto pueda motivarte a ti to share even more in passion with your mother. para compartir con aún mayor pasión la verdad con tu madre. Amén. Muchas gracias, Baruch, y a todos ustedes por estar aquí. Dios les bendiga. Tengo 3 preguntas. Pues estoy interesada en saber, y sé que todos también, según la enseñanza que usted nos ofreció, ¿en qué punto del cumplimiento profético Where in the usted prophetic cree times que está la humanidad do you think that hoy? humanity is right now? Where in the timeline? Well, we are approaching the end times. Estamos acercándonos a los tiempos del fin. God is bringing the Jewish people back to the land. Dios está trayendo de vuelta al pueblo judío a la tierra de Israel, That is an end times event. y eso es un evento relacionado con los tiempos finales. But certainly we are not in Daniel's 70th week. Pero ciertamente todavía no hemos entrado a la semana 70 de Daniel. The Bible makes it very clear. La Biblia lo deja muy en claro, When these final 7 years begin, que cuando estos últimos 7 años inicien, there must be a temple functioning in Jerusalem. debe haber un templo funcionando, operativo en Israel. Despite what you may hear, Y en contrario a lo que muchos pueden haber oído, Israel's making no preparations for the temple. Israel no está preparando de ninguna manera un templo. Don't believe what the Temple Institute says. No crean lo que dice el Instituto del Templo. I hear what they say in Hebrew. Yo he oído lo que ellos enseñan en hebreo, They're not a friend of believers. y ellos no son amigos de los creyentes cristianos. This is what they'll say to you. Eso es lo que el Instituto del Templo dice. Not in English, No en inglés, not in Spanish, no en español, but only in Hebrew. sino solo en hebreo. All the money we get from the Christians, Todo el dinero que logramos obtener de los cristianos, they can't use it for evangelism. es dinero que ellos no podrán utilizar para evangelizar. That's the message of the Temple Institute. Ese es el mensaje del Instituto del Templo. They are not committed to what they say. No están comprometidos con lo que ellos dicen estar. Let me give you an example. Te daré un ejemplo. They have made a golden menorah. Ellos han construido una menorá de oro. It's solid gold. Es de oro sólido. And they will tell Christians, Y ellos le dirán a los cristianos this is a good example of what we're doing. que esto es un buen ejemplo de lo que ellos están haciendo, To get things ready for the next temple. para prepararlo todo para el siguiente templo. And what do they say about that to others who speak Hebrew? ¿Y qué ellos le dicen sobre esto a los que hablan hebreo? How foolish these Christians are. ¡Qué tontos son los cristianos! Don't they read the Bible? ¿Acaso no leen la Biblia? You see, the menorah for the temple Verán, la menorá, esa lámpara de candelabro para el templo, has to be made from one lump of gold. tiene que ser hecha de un lingote de oro. And how does it become in that shape? ¿Y cómo logra esa forma? The one who made the first menorah Aquel que hizo la primera menorá had a small hammer, tenía un martillo pequeño and he beat that lump of gold y golpeaba ese lingote de oro into that form. hasta darle esa forma. Man can't do that today. El hombre no puede hacer eso hoy en día. So that menorah that they say is for the third temple, Así que esa menorá que supuestamente es para el tercer templo, when they speak in Hebrew, cuando hablan en hebreo, they know it's not acceptable. saben que no es aceptable It was bíblicamente, not made the proper way. que no está hecha de la manera correcta. So nothing's being done in regard to the making of the temple or building of it today. Así que en este momento no se está haciendo nada para construir un nuevo templo ni para prepararse para eso. Ok, la próxima pregunta es, según la escritura, According to the Bible, ¿cuál es el más grande peligro para what la is the iglesia most en of the estos greatest tiempos? danger for the church in this time? That we don't take up our cross Que no tomemos nuestra cruz and follow y Him. sigamos a Cristo. We need to understand, Debemos entender, as a follower of Jesus, como seguidores de Jesús, our call is to suffer. nuestro llamado es a sufrir. We should expect persecution. Debemos esperar persecución. So it's this
modern time, Así que en este tiempo moderno, that we think that God is here que pensemos que Dios está aquí, to solve all of our problems, está incorrecto pensar que Dios está aquí para resolver nuestros problemas. that He wants to heal every disease that we have. Porque Él quiere sanar toda enfermedad que tengamos He wants to make us prosperous. y hacernos prósperos. God wants to make us faithful. Todo eso es mentira, porque Dios quiere hacernos fieles. So the church is confused about the message of Christ. La iglesia está confundida sobre cuál es el mensaje del Evangelio. Y por último, Last question. ¿qué consejo usted le podría dar What will be your advice a la familia for the cristiana family, to the Christian families of today para preparar a sus hijos prepare para their kids los tiempos finales? for the final days? Pray with your children. Oren con sus hijos. Pray with your spouse. Oren con su pareja, con su esposo, esposa. Read the Word of God. Lean la palabra de Dios. And provide a witness to your children Y sean de testimonio, de ejemplo para sus niños. that demonstrates your faith. Que demuestren su fe. That is going to produce great blessings Eso producirá grandes bendiciones for your family, para sus familias and you will have great influence on others. y así tendrán gran influencia sobre otros. Gracias. Una preguntita. ¿Qué piensa usted sobre la eutanasia? What do you think about euthanasia? Ya que una You persona kill está people is desahuciada about to die, they have cancer, and they kill themselves sus últimos días. illegally. ¿Y qué piensa usted sobre la eutanasia? es que Aquí no se practica, pero en algunos We don't have it otros here in lugares. Puerto Rico, but in other states it's allowed. It's putting the matter of life and death Eso se trata de darle el asunto, la decisión de la vida y la muerte, in the hands of man a las manos del hombre, rather than where it belongs. en vez de dársela a quien le pertenece, That is with God. que es a Dios. Now, let me be very clear about something. Ahora seré muy claro en algo. There's nothing that says that we need to prolong suffering. No hay nada tampoco que nos diga que tenemos que prolongar el sufrimiento. That whatever the doctor recommends, Que lo que el doctor recomiende, that we're obligated to do it. estamos obligados a hacerlo. For example, I'll speak about myself. Por ejemplo, les voy a hablar de mí mismo. If I was told I had a terminal disease, Si a mí se me dice que tengo una enfermedad terminal, I wouldn't go through all of these types of treatments. yo no voy a pasar por todo ese montón de tratamientos. I would want to utilize what time I have left Yo quiero simplemente utilizar el tiempo que me quede to be with my para family, estar con mi familia, to show them my love, para mostrarles mi amor, rather than trying to get healed. en vez de intentar ser sanado. I don't see death as a problem. Yo no veo que la muerte sea un problema. I see death as a release. Creo que la muerte es una liberación. But we don't take that death into our own hands. Pero no debemos tomar esa decisión en nuestras propias manos. See, God can teach me something Dios puede enseñarme algo in the midst of my suffering. en medio del sufrimiento. He can teach me to trust in Him more, Él puede enseñarme a confiar más en to Él, depend upon Him. a depender de Él. So we shouldn't hurry Así que no debemos apresurarnos our death. a morir. Dios les bendiga. Mi pregunta está relacionada con los movimientos o doctrinas judaizantes que son involucrados como en el cristianismo, ¿no? Si, ¿qué dice la palabra o con relación a esto? Those groups, like the Hebrew groups, that are trying to make Christians more like Jews. Términos judíos involucrados entonces a las congregaciones. That's basically the question. I think when we look at the kingdom of God, Cuando pensamos en el reino de Dios, what's God's plan and purpose? ¿cuál es el plan y propósito de Dios? To take a remnant Tomar un remanente from every de nation, cada nación, every tribe, cada tribu, every people group, cada pueblo, cada grupo, every cultural cada group, cultura, and bring them into the body of y Christ. traerlos al cuerpo de Cristo. So we shouldn't try to be Jewish. Así que no debemos intentar ser judíos. What does God say about every human being? ¿Qué dice Dios de todo ser humano? We are wonderfully made. Que hemos sido hermosos, perfectamente creados. So God doesn't want to convert people into Judaism. El objetivo de Dios no es convertir a la gente al judaísmo. He wants to change us Él quiere cambiarnos where we become more like Him. para ser más como Él. We should utilize the Scripture. Debemos utilizar la Escritura, We should walk in the anointing of the Spirit. caminar en la unción del Espíritu, But the message is this. pero el mensaje es este. God never intended to make everyone Jews. Dios nunca intentará que todos sean judíos. Now, we need to understand what the term Jew is. Y debemos entender qué significa el término judío. It comes from a Hebrew word
viene de un término hebreo which means to throw praise. que significa alabar, lanzar alabanzas, Give praise to God. darle alabanzas a Dios. Now, if that's the term for Jewish, Si ese es el término para judío, we all should want to praise God. todos debemos querer alabar a Dios. But many of these so-called things Pero muchos de estos grupitos in the Hebrew roots movement, del movimiento de raíces hebreas, por I ejemplo, believe there's great problem with that Hebrew roots movement. creo que hay un gran problema con ese movimiento de raíces hebreas. Ok, gracias, es lo que creía. Es lo que sé. That's what I Yo thought, and solamente that's lo what I know. traía I just como wrote it as una, para aclarar That's a clarifying sobre estos conceptos que question salen for en this las concept that we see in many iglesias. churches. Gracias a usted. I haven't changed my mind. No ha cambiado todavía de opinión sobre el cerdo. We're not going to talk about pork now. Sobre si nosotros la iglesia vamos a ver al anticristo antes de ser Are we going to arrebatados. see the Antichrist before we are raptured, taken in the rapture? I strongly believe we will. Firmemente creo que sí lo veremos. Yo personalmente entiendo que no, porque I personally segunda think de we won't, Tesalonicenses because habla I personally believe that we won't see him, because 2 Thessalonians que la iglesia, says that the o sea church que no va a verlo. says that El the church capítulo won't 2 de see him. segunda Chapter de 2 of Tesalonicenses 2 Thessalonians explica explains de tal forma que yo entiendo que in a way that I no vamos a understand ver al that we won't anticristo. see the Antichrist. That's not what 2 Thessalonians chapter 2 says at all. Ese no es el mensaje de segunda de Tesalonicenses. It says in chapter 2, are you talking about the restrainer? Usted está hablando de aquel que lo detiene. Okay. You are associating the restrainer with the church, correct? Usted está asociando al que lo detiene con la iglesia. Usted piensa que la iglesia es la que detiene al anticristo. Exacto. Yes, yes. Here's the problem. Este es el problema. The word church La palabra iglesia is the term ecclesia. es el término eclesia, This is a feminine noun. que es un nombre femenino. The restrainer, El que lo detiene, que vemos en la Biblia, when he's first mentioned in verse 6, la primera vez que se menciona en el verso 6, is in the neuter. está en género neutro. When he's mentioned again in chapter 7, Y cuando, or se verse menciona, 7, y cuando se menciona luego en el versículo 7 del he's capítulo in 2, the masculine. está en masculino. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? When we have the same entity Bueno, tenemos la misma entidad in two different genders, en dos géneros distintos. the message according to Greek grammar, El mensaje, de acuerdo a la gramática griega, we can't know the entity. es que no podemos conocer quién es esa entidad. This is not the purpose of 2 Thessalonians 2, verses 6 and 7. Y ese no es el propósito de 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7. The church is not the restrainer. La iglesia no es la que detiene al anticristo. It's a popular interpretation, Es una interpretación popular, but it's not biblically accurate. pero no es bíblicamente precisa. Now, we know something else. Sabemos algo más. When it says that the restrainer would be removed, Cuando leemos que aquel que lo detiene será removido, what you're saying is the rapture. lo que está diciendo es usted es el rapto. It doesn't say that in Greek. No dice eso en griego. It simply says that the restrainer Dice simplemente que el que lo detiene will move from the middle, se quitará del medio. just stepping aside. Será como que da un paso a un lado. It doesn't relate to a removal or taking away. No se refiere a una remoción o un levantamiento. And that's why it's so important Y por eso es tan importante that when we do Bible study, que cuando estudiamos la Biblia we look to the original language vayamos al idioma original and pay attention to grammar y prestemos atención a la gramática so we understand the biblical truth. para poder entender la verdad bíblica. I'll say this. Les diré algo más. God forbid if one of us needs a doctor, Ni Dios lo permita, pero si alguno de nosotros necesitara un doctor, we want to go to someone who has been trained to be a doctor. queremos ir con alguien que sea un doctor que ha sido calificado, entrenado para eso. And if we're going to listen to theologians, Y si vamos a escuchamos a los teólogos, they need to be trained to be a theologian. ellos deben ser entrenados para ser teólogos. And that means they need to have a knowledge of the original language. Eso significa que ese teólogo debe conocer el idioma original. When we rely on translations, Cuando confiamos nada más en las traducciones, we're entering into dangerous waters. estamos entrando en aguas peligrosas. Thank you.
Habakkuk chapter 2, verses 2 and 3, that vision has to do with the Babylonian captivity. La visión de Habacuc 2 tiene que ver con la cautividad babilonia. Doesn't have to do with the end times. No tiene que ver con los tiempos finales. Let me just look and make sure. Voy a mirarlo para asegurarme. I strongly believe, looking at it now, Firmemente creo al verlo ahora, when it says that you should make this vision and inscribe it on tablets, que cuando dice tienes que tomar esta visión y escribirla en tablas, so when you run that you can see it. para que cuando corras puedas verla, Even though it says here in verse 3, aunque aquí dice en el versículo 3, for this vision is for an appointed time, que porque esta visión es para el tiempo señalado, and it talks about the end, y habla del final, I believe it's talking about the end of those 70 years, creo que está hablando del final de los 70 años de and cautividad, not the end of the age. y no del final de los tiempos. Pero la pregunta es si se pueden casar o no los divorciados. The question is if people divorce can be married again. Here again, I tend to stay away from divorce and marriage questions. Yo intento mantenerme alejado de preguntas sobre divorcio y matrimonio por una razón principal. I have answered them in the past. Las he respondido en el pasado, I'm not saying this in regard to you at all, y no estoy diciendo esto por ti en lo absoluto. but many times they want an answer Pero muchas veces las personas quieren una respuesta to justify their situation. para justificar su situación. I'm not saying that about you. Yo no lo estoy diciendo por ti. And then what happens is this. Lo que ocurre es esto. I see that someone says, Baruch says I can get remarried. Yo veo que personas vienen y dicen, Baruch dice que yo me puedo volver a casar. But I didn't know all the circumstances. Pero yo no conocía todas las circunstancias. So my tradition is really not to answer questions on divorce and remarriage. Así que por tradición, yo tiendo a no responder preguntas sobre divorciarse y volverse a casar. It's a very emotional issue. Es un asunto muy emocional, It's a very important issue. muy importante, And usually you need much more information. y usualmente para responder esa pregunta necesitaríamos tener mucho más información del caso específico. Then people feel comfortable in sharing in a public Y setting. no sería algo que la gente cómodamente compartiría públicamente. This is what my wife told me to do. Esto es lo que mi esposa me dijo que hiciera. Thank you. Last question. ¿Cuál es la diferencia entre esta pregunta? Yo conozco la respuesta, pero es para algunos feligreses que se la han hecho. ¿Cuál es la diferencia entre guardar el Shabbat y observar el Shabbat? ¿Y cuál es la importancia de observar el Shabbat? Well, today no one can keep the Shabbat. Hoy en día nadie puede guardar el Shabbat. For if you look at Numbers chapter 28, Si lees Números capítulo 28, on the Shabbat, en el Shabbat, that Sabbath day, ese día, séptimo día, there were offerings that were required to be given at the temple. hay ciertas ofrendas que son obligatorias de llevarse al templo. So we can't make those sacrifices today. Hoy en día no podemos hacer esos sacrificios. But if we're talking about observing the Shabbat, Pero cuando hablamos de observar el Shabbat, still Shabbat has relevance. el Shabbat es algo que aún tiene importancia, It is important in the scripture. tiene relevancia en la escritura. I would encourage everyone to do Y something. yo les animaría a todos a hacer algo. Read sometime Isaiah 56. Lee en algún momento Isaías Isaiah 56. 56, Verses 1 through 8. versículos del 1 al 8. Something so unique there. Algo muy especial hay allí. Because it's not speaking about Jewish people. Porque no está hablando sobre el pueblo judío, 3 different terms are used sino que 3 términos diferentes se usan that speak of Gentiles, non-Jews. para hablar de gentiles, no de judíos. And what we see is Y this. lo que vemos es esto. Shabbat is not a reward for 6 days of work. El Shabbat no es una recompensa por haber trabajado 6 días. That's not what we learned biblically. Eso no es lo que aprendemos bíblicamente. Where is Shabbat first mentioned in the Bible? ¿Cuándo se menciona por primera vez el Shabbat en la Biblia? Genesis chapter 2. En Génesis capítulo 2. Immediately after God created the man and the woman, Tan pronto Dios creó al hombre y a la mujer, we see that Shabbat is not a reward for labor.
Vemos que el Shabbat entonces no es una recompensa por haber trabajado, but it's a preparation for your future. sino que es una preparación para tu futuro. The first thing that God had humanity do, Lo primero que Dios hizo hacer a la humanidad, there were no Jews. no habían judíos We're todavía. talking about Adam and Eve. Estamos hablando de Adán y Eva. God celebrated Shabbat with them. Dios celebró el Shabbat con ellos. It wasn't about the past. No era sobre el pasado. Shabbat is preparation for the future. El Shabbat es preparación para el futuro. If you want to make wise decisions in your future, Si tú quieres tomar decisiones sabias para tu futuro, seek the revelation busca la revelación and the relevance of the y Shabbat. la relevancia del Shabbat. Again, it's a day of preparation. De nuevo, es un día de preparación. It says in Isaiah chapter 58, Dice Isaías 58, verses 13 and 14, 13 y 14, that it's a day. que es un día It's not related to worship. que no se relaciona con la adoración. Every day biblically is a day of worship. Bíblicamente todos los días son de adoración, It's a day of rest. sino que es un día de descanso. It's a day that we don't do what we want, Un día para no hacer lo que queremos hacer, but we submit to God. sino para someternos a Dios. We don't walk in the way that we want to walk. No caminamos como queremos We caminar, don't speak the things that we want to ni speak. hablamos lo que queremos hablar. We use Shabbat Utilizamos el Shabbat to serve God para servir a Dios and to hear from y God. para oír de Dios. So Shabbat is extremely relevant for believers. Así que el Shabbat es extremadamente importante para los creyentes. I'll close with this. Y cerraré con esto. When the Bible speaks of Shabbat, Cuando la Biblia habla sobre el Shabbat, it's usually speaking of the kingdom of God. usualmente está hablando sobre el reino de Dios. Let me give you an example of Por that. ejemplo, Read Luke chapter 14. Lucas 14, It's all happening on the Sabbath day, ahí todo está pasando el día sábado. and it's all to give us a kingdom Y perspective. todo eso es para darnos una perspectiva de reino. Shabbat relates to the kingdom. El Shabbat se relaciona con el reino. If the kingdom is relevant to you, Si el reino es importante para ti, investigate the Shabbat. investiga sobre el Shabbat. There's two commandments for Shabbat. Hay dos mandamientos para el Shabbat. Lizkor, which means to remember, Lizkor, que significa recordar, and La'asot, which means to do. y la Azot, que significa hacer. This is what's important. Eso es lo importante. When we understand the significance of Shabbat Cuando entendemos la importancia del Shabbat and apply it to our y life, la aplicamos a nuestra vida, God changes us. Dios nos cambia. What did Christ say? ¿Qué dice Cristo? In Mark chapter 2, En Marcos capítulo 2, verse 27, verso 27, he says, "You were not created to keep the Shabbat, dice, ustedes no han sido creados para guardar el Shabbat, but Shabbat was created sino que el Shabbat fue creado for you." para ustedes. God doesn't waste his time. Dios no pierde su tiempo. If he's made Shabbat for Si humanity, Él creó el Shabbat para la humanidad, maybe you should understand it better. tal vez deberías entenderlo tú mejor. We'll close with that. Y cierro con esto. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.